yo he observado algo y me doy cuenta que en la sociedad que hoy día vivimos y en la cual estamos insertos, tiene muchas cosas favorables que tienen que ver con el desarrollo de la tecnología, de la ciencia y de muchas otras cosas. Pero también yo me he dado cuenta que el hecho o la condición en la que se encuentra la sociedad actual ha impedido el desarrollo o el ejercicio libre de la fe. Escúchame. Y esto se debe a que lo que nuestras generaciones anteriores, los que nuestros ancestros hacían, los valores que ellos poseían, la virtud que ellos poseían, todas esas cosas se fueron perdiendo en el tiempo. Yo me recuerdo precisamente cuando yo estaba pequeña y yo iba al colegio, estaba en educación básica. Me acuerdo que en ese tiempo comenzó un movimiento en la sociedad, por lo menos acá en Chile, en que se comenzó a fomentar el hecho de que la mujer también pudiera expresar, pudiera expandir sus conocimientos, pudiera también tener acceso a trabajar, cosa que yo estoy absolutamente de acuerdo, y que la mujer se pueda desarrollar y que pueda de alguna forma cumplir su razón de ser. Pero en ese tiempo, cuando yo estaba pequeña, siempre cuando viene un cambio, provoca primero un caos. Y yo recuerdo claramente que gracias a Dios, mi papá era el hombre de la casa y él trabajaba, y mi mamá, gracias a Dios, pudo cuidarnos a nosotros. Ella se encargaba de cuidarnos a nosotros. Ella no trabajaba en cosas externas, sino trabajaba en la casa y cuidaba de nosotros y estaba al pendiente de nosotros. Y para mí, yo puedo decir que eso fue una bendición. Poder tener a mi mamá a mi lado fue una bendición. Y recuerdo claramente que muchos compañeros que yo tenía en mi colegio estaban comenzando a experimentar lo que significaba que sus padres tuvieran que salir de casa para poder proveerles de lo que necesitaban, y que sus madres lamentablemente tuvieran que dejar el cuidado de ellos y comenzar a lo mejor expandirse y buscar fuentes de recursos económicos. Ahora, esto conllevó a que yo comencé a ver, me acuerdo que era muy chica, yo tenía alrededor de 7 u 8 años, y pude ver como muchos de mis compañeros y compañeras pasaban gran parte del tiempo en la calle, pasaban gran parte del tiempo a veces en el colegio, en la casa de mis compañeros, y lo hacían porque en realidad cuando llegaban a casa no encontraban a nadie. Y eso a mí me afectaba, porque yo, aun cuando era muy pequeña, me ponía en el lugar o en la situación de lo que significaba llegar a casa y tener que prepararte tú la comida y tener que tú hacer tu pieza, tu cama, y que no vieras a tus padres hasta que llegara la noche y ellos volvieran del trabajo. Y eso provocó un cambio, si bien a lo mejor mejoró la condición económica de muchas familias, pero eso también derivó en muchas cosas negativas. Y no estoy diciendo que la mujer no tiene que trabajar, sino que hay algo que se perdió. Hay algo que se perdió en esa transición, en que la mujer tomó sus alas propias y comenzó a desarrollarse, y el hombre a su vez no asumió la responsabilidad de ello. Y yo pude ver cómo los jóvenes comenzaron, yo puedo decir que de mi generación o la siguiente generación después de mí, son jóvenes que tuvieron que hacerse. No fueron jóvenes que fueron formados hablo, no estoy generalizando, pero hablo de un gran porcentaje de la sociedad. Hablo de jóvenes que tuvieron que hacerse a través de lo que a lo mejor aprendían a través de YouTube, jóvenes que tuvieron que hacerse a través de lo que preguntaban en Google y Google les respondía. Y así vemos que comenzó a nacer una sociedad diferente, comenzó a nacer una sociedad que habla del concepto de libertad, para poder expresar libremente lo que se les place o para poder expresar libremente lo que desean. Y hoy día nos encontramos en la condición que estamos. Hoy día nos encontramos en una casi anarquía. Hoy día nos encontramos en un caos social. Hoy día nos encontramos en una crisis mundial debido a todo esto. Pero con esto yo no quiero decir que los padres son los que tienen la culpa, sino que hay algo que en el camino se perdió. Hay algo que en el camino pasó, que hace que hoy día los jóvenes no tengan ley, que hace que hoy día los jóvenes no sepan dónde ir,
sino que vivan y se muevan de acuerdo a sus impulsos, de acuerdo a sus deseos, de acuerdo a sus emociones momentáneas. Y son personas que lamentablemente hoy no temen a Dios. Esta consecuencia fue tan grave que hoy día es tan difícil hacer que una persona respete a Dios, que una persona honre a Dios, que una persona ame a Dios, que un joven siga o quiera seguir a Cristo. Hoy día Cristo no es alguien seductor como para yo dejar todo lo que yo me he dado rienda suelta de hacer y ahora me voy a tener que restringir a hacer cosas. Para mí, para la mayoría de la sociedad, hoy día Cristo no es algo deseable. Y eso es muy lamentable. Y por eso vemos la decadencia, y lo vemos, lamentablemente vemos la decadencia en la sociedad, vemos la decadencia en los colegios, vemos la decadencia en las universidades, vemos la decadencia incluso en los jardines infantiles. Antes, yo me recuerdo, yo todavía era del tiempo en que los profesores te castigaban. Yo todavía era del tiempo, a mí no me pegaban reglazos en las manos, pero sí me hacían ese refregón de orejas, cuando te dejaban las orejas coloradas, cuando uno se portaba mal. Yo todavía era del tiempo en que te hacían ponerte en la esquina al frente del salón cuando tú te portabas mal y eras presa de ese escarnio público. Todavía yo era parte de esa generación. Y era parte de la generación que respetaba al profesor. Que uno en medio de esos 40 quizás, porque yo iba a una escuela, uno en medio de esos 45 del curso era el rebelde. Y no el 99% de esos 45. Antes uno respetaba a los profesores, hoy día no se respeta, hoy día los alumnos le dicen a los profesores qué es lo que tienen que hacer. Y vemos que se ha ido absolutamente torciendo todas las cosas que antes se conocían como reglas, como normas, como leyes. Hoy día ya casi no están, y cada día más la humanidad busca que se otorguen leyes o que se ejecuten leyes que permitan o leyes permisivas de acuerdo a los deseos de cada persona. Y fíjate que eso es por causa de algo que se perdió en el camino. Eso es por causa de que hoy falta algo que antes sí había. Y fíjate que esto se debe a que se ha perdido con el paso de los años algo absolutamente fundamental para la preservación de la humanidad. Y eso se llama el legado. Diga conmigo, legado. Esto es algo, y las personas dicen, sí, pero ¿qué tiene que ver eso con lo que está pasando hoy día? Mucho que ver, mucho que ver, mucho que ver. Yo te voy a estar enseñando acerca de esto y esto me afectó mucho, porque, voy a ser muy honesta, por causa de creer en esto, nosotros hemos sido muy perseguidos. Por causa de creer en el legado, día a día tenemos que padecer. Antes esto era común, hoy día es algo extinto, por eso es algo tan rechazado. Pero quiero enseñarte acerca de esto. La necesidad de perpetuar el éxito logrado, las batallas ganadas, las victorias frente a experiencias dolorosas y por sobre todo y más importante el cumplimiento del propósito hace necesario la recuperación del legado. Esta es la razón por la cual Dios es un Dios de generaciones. Quiero que me acompañe a la escritura en Génesis 22, verso del 17 al 18. Dice así: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia, como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Si tú lees estos versos, te das cuenta que la bendición que Dios tiene no es solo para ti, no es solo para tu persona, sino que también es para tus generaciones. Eso quiere decir que tú lo que estás viviendo hoy día, sea que estés viviendo una alegría, sea que estés viviendo un dolor, sea que estás viviendo un momento de cumplimiento de alguna meta que te pusiste, todo lo que tú vivas y todo lo que alcances y todo lo que busques va a ser para el beneficio de tu descendencia. Dios es un Dios de generaciones. Dios es un Dios que bendice. Si tú miras, está lleno de versos. Yo no pude poner más, tengo tanta palabra, pero no pude poner más. Hay tanta palabra que te habla que Dios quiere bendecirte a ti para bendecir a tus generaciones. Y no importa cuánto usted pueda aprender, acumular, alcanzar, lograr,
Porque si todo lo que usted ha logrado, alcanzado, aprendido, se muere con usted, usted terminó siendo un fracaso generacional. Si todo lo que a lo mejor sus padres virtuosamente le impartieron, lo que Dios le dio, la libertad que Dios le dio, las cosas que Dios le prometió y se cumplieron, todas las cosas que usted alcanzó, todo lo que usted haya vencido. Estoy hablando de personas que a lo mejor aquí en su generación hay personas que me están viendo que vencieron adicciones en Cristo. Vencieron adicciones, vencieron el alcoholismo, vencieron la drogadicción, vencieron el robo, vencieron, qué sé yo, la prostitución, vencieron maldiciones generacionales que se venían arrastrando de generación en generación. Lo vencieron ahora en Cristo en su vida. Y eso es maravilloso, es un tremendo logro. Pero si ese logro se queda contigo y se va contigo a tu lecho de muerte y no pasa a la siguiente generación, tu vida habrá sido un éxito. O sea, tu vida habrá sido un fracaso. Y todo lo que tú hayas alcanzado y todo lo que te costó en la vida, todo lo que tuviste que sufrir, todo lo perseguido que fuiste, habrá valido nada. Porque no fuiste capaz de pasar la bendición, no fuiste capaz de pasar el legado a la siguiente generación que te sucedía. Esto nos hace pensar muchas cosas ahí. Y cuando estaba ahí, eso me afectaba mucho. Porque a veces uno, cuando tiende a escuchar las voces de la masa, a veces tú te equivocas. Estoy hablando del propio razonamiento que uno hace a veces. A veces cuando tiendes a escuchar la voz de la masa, tú te vas a equivocar. Porque la masa siempre va a hacer lo común, lo ordinario. Pero Dios siempre te lleva a hacer lo inusual. Y a veces tú pareces, y siempre yo te digo, o sea, si tú quieres ser alguien que quiera dejar un legado, tú vas a ser una persona perseguida. Tú vas a ser una persona que va a ser atacada. Tú vas a ser una persona que te van a querer destruir. Porque entiende, el diablo lo único que ha buscado es destruir el legado. ¿Por qué Caín mató a Abel? ¿Por qué? El diablo quería destruir el legado. El diablo quería destruir la herencia. Y el diablo siempre va a querer destruir lo que tú tienes que dejarle a tu próxima generación. Hay personas que dicen que aman a sus hijos, pero no están dispuestas a vencer sus propios vicios. Hay personas que dicen que aman a sus hijos, pero no están dispuestos a darle su vida a Cristo. Hay personas que dicen que aman a sus hijos, pero no están dispuestos a darles tiempo y enseñarles a hacer lo correcto. Hemos delegado la función de educar a las herramientas de Internet. Hemos delegado la función de educar a que busquen un tutorial en YouTube. Pero hoy día, ¿quién se sienta con su hijo y le da una clase de sexualidad? ¿Quién se sienta con su hijo y le dice lo valioso que tiene esta vida o lo valioso que su hijo es? Hoy día eso es algo muy difícil de encontrar. Yo quiero que tú entiendas esto, que el acto de liderazgo más grande es ser mentor. Digo, amigo, mentor. La más alta manifestación del verdadero liderazgo es identificar el propio reemplazo y comenzar a ser su mentor. Eso quiere decir muchas cosas. Quiere decir que tu labor no es solamente que tú seas feliz, ¿sabes? Yo estudiaba esto, meditaba en esto y esto me afectaba mucho. Porque me doy cuenta de que hay mucha ausencia de esto hoy. Y que la gente está viviendo de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a sus deseos, de acuerdo a lo que le falta hoy. Y sus decisiones de vida trascendentales las toman de acuerdo a la necesidad que hoy tienen, o de acuerdo al pensamiento que hoy tienen, o de acuerdo a la emoción que hoy tienen, o de acuerdo a la prueba que hoy tienen. Pero dentro de esos planes nunca están los hijos. Dentro de esos planes nunca están los nietos. Dentro de esos planes nunca están los bisnietos. ¿Sabes lo que pasa? Que si nosotros comprendiéramos que en realidad lo que tengo que hacer en esta tierra no es para mí, sino que es para mis generaciones que vienen. Cuando tú comprendes eso, tú dejas de ser egoísta. Cuando tú comprendes eso, dejas de ser un ególatra. Dejas de ser un egocéntrico. Dejas de vivir por emociones. Porque en realidad entiendes que tienes que ser sensato. Porque cualquier paso en falso que tú des
puedes condenar a tus generaciones a la muerte eterna. La falta de buena disposición, de deseo, de comprensión e interés en ser mentores es la mayor maldición y debilidad de nuestros líderes en el siglo XXI. Hoy día vemos pastores que no les importa si la gente hace lo correcto o no. Hoy día vemos pastores que no les importa si la gente está pecando o no. Hoy día hay pastores que no se quieren involucrar con la gente, por muchas razones. Vemos pastores que no quieren saber más allá ni conocer más allá a la gente, porque eso implica tener que asumir responsabilidades con esas personas o tener que llevar la carga de esas personas. Vemos muchos líderes que no lo hacen. Vemos muchos líderes que solamente les importa tener un número de personas congregándose en su iglesia, tener un número de conexiones, tener una cantidad de aportes económicos de parte de la gente. Es lo único que les importa. Pero no les importa lo que va a suceder con ellos. No les importa. ¿Sabes qué? Es increíble, pero Dios dice en su palabra que cuando Dios nos azota, lo hace porque somos sus hijos y porque Él actúa como padre. Entonces, cada vez que tú recibes la corrección de un hombre de Dios, es Dios mismo hablándote. Y hoy día, por causa de que el legado se perdió el temor de Dios, se perdió el respeto. Hoy día hablamos del liberalismo en todo aspecto, hasta en las iglesias. Hoy día ningún pastor puede corregir a una persona porque esa persona después piensa que ese pastor es malo, piensa que ese pastor está infringiendo la ley, piensan que ese pastor es un delincuente, cuando en realidad es el amor de Dios manifestándose sobre esa persona. Si yo, Carla Oneto, si yo no fuera corregida por quien es mi autoridad, yo no podría ser una bendición. Porque si no tengo a alguien que constantemente me esté diciendo lo que hago mal, aparte de que me diga lo que hago bien, si no tengo a alguien que me esté diciendo lo que hago mal, nunca voy a crecer como persona y nunca voy a madurar y nunca voy a ser alguien que sea capaz de resistir la presión el día de mañana cada vez más fuerte. Por ende, la más alta manifestación de verdadero liderazgo es que usted identifique su reemplazo y comience a trabajar en ese reemplazo. Necesitamos líderes interesados en invertir más en la gente que en su ambición personal. Demasiadas veces hemos visto grandes obras y victorias obtenidas con sacrificio, con sangre, con sudor y mucho esfuerzo, ser desperdiciadas y no valoradas por los actos irresponsables, insensibles y abusivos de una siguiente generación de líderes que tienen poco o ningún aprecio por la sangre, el sudor y las lágrimas de la generación anterior. Para que este lugar fuera lo que es, tuvo que haber una inversión. Para que este lugar sea lo que es, o la fuente de bendición, la fuente de alimento que es, tuvo que haber una inversión. Ciertamente nada se logra si no hay una inversión. Y esa inversión es en todo aspecto. Hablamos de que Sion, la casa del rey, hoy día existe porque hubo una inversión de tiempo, hubo una inversión de recursos, hubo una inversión de amor, hubo una inversión de dedicación, hubo una inversión de negación, hubo una inversión de muerte. Inversión en todos los aspectos para que un lugar llegue a ser grande o reconocido o llegue a ser algo que bendice. Para que eso suceda, tiene que haber una inversión, y en este lugar se ha derramado sangre, en este lugar se han derramado precios, en este lugar se ha dado esfuerzo, se han dado vidas completas, en este lugar han habido muchas noches sin dormir, en este lugar, para que se mantenga en pie, hay hombres y mujeres que han pagado precios duros y han estado dispuestos a seguirlo haciendo, porque esto no termina cuando Carla o Danilo Neto se mueren. Quizás recién está comenzando. Y para eso tuvieron que haber personas que estuvieran dispuestas a darlo todo, a sembrarlo todo, a sacrificarlo todo. Y esto yo te lo explico así, pero en tu familia también va a suceder así. Si tú no estás dispuesto a morir, si tú no estás dispuesto a negarte, si tú no estás dispuesto a dejar tus malas costumbres, si tú no estás dispuesto a dejar tu voluntariosa personalidad, tus generaciones van a pagar consecuencias. No van a vivir una vida como tú crees, porque las cosas no se ganan de gratis, todo tiene un precio.
Mira, nosotros vemos que aún quedan países que son gobernados por reyes. Y cómo se formaron esas familias, tú te sorprenderías si yo te lo contara. Si tú analizas las mayores instituciones creadas a nivel mundial, te asombrarías de saber cómo se crearon. Todo partió por una familia. Todo comenzó por una familia. ¿Sabes tú cuál es la primera institución que Dios creó en la tierra? No fue la iglesia, fue la familia. Se suponía que el hombre y la mujer debían ejercer paternidad sobre sus hijos. Se suponía. Y que esos hijos, lo que recibieran de sus padres, debían impartirlo sobre sus hijos. También ejerciendo paternidad sobre ellos. Hombre y mujer, paternidad. Se supone que así debía vivir la humanidad. Pero eso se perdió. Y por esa causa es que hoy día existen las iglesias. Porque Dios toma a hombres, Dios toma a un hombre y una mujer, los cambia, los transforma, los procesa, los mete en un horno, los hace morir en vida para que esas personas puedan así hacer volver a su propósito a mucha gente. Esa es la razón por la cual la iglesia existe. No hay otra razón de existencia de la iglesia. La iglesia existe para eso. Y hacer que, por ejemplo, los pastores o los líderes o padres espirituales de una iglesia logren tener una visión clara y poder impartirla a todos sus hijos espirituales, no es fácil. No es fácil, porque eso va a implicar que los hijos tengan la revelación de que es como el testigo. ¿Usted conoce el testigo? Lo que se toma cuando usted está haciendo un concurso, y estamos haciendo un concurso que tiene etapas. Entonces usted corre la primera etapa y usted lleva el testigo en la mano. Y usted cumple la primera fase y a la siguiente fase usted tiene que pasar al testigo a quien lo va a suceder. Así mismo es como vivimos nosotros. Nosotros en este momento tenemos el testigo en nuestra mano. Pero cómo caminemos, cómo corramos la carrera, cómo avancemos, cómo logremos todas esas cosas que podamos hacer en esta tierra, van a tener un éxito siempre y cuando nosotros llevemos el testigo correctamente, corramos la carrera con todas nuestras fuerzas, con todas nuestras ganas, lo demos todo, lo dejemos todo en la cancha. Cuando tú hagas eso y tengas a alguien que esté dispuesto y esperándote al final de la carrera para que tú le entregues el testigo, y esa persona tenga el mismo espíritu tuyo y diga, apenas me entreguen el testigo, yo voy a correr mi parte de la carrera y voy a alcanzar y voy a avanzar y voy a hacer que todos nosotros logremos llegar a la meta y seamos vencedores. Cuando tú comprendes eso, tú comienzas a vivir esta aventura de fe. Tú comienzas a vivir una aventura de fe. Y yo estoy aquí para decirte que todo lo que tú has vivido ha servido para que en este día tú escucharas esta palabra. Sé que hay personas reservadas que la van a escuchar ahora mismo, pero sé que Dios te reservó para esto. Y estoy aquí para decirte de parte de Dios que todas las cosas que he tenido que sufrir, que todas las cosas que he tenido que padecer, que todas las persecuciones que han habido en tu contra, que todos los problemas y conflictos que se han levantado en tu vida han sido para que tú comprendas esto. ¿Sabes por qué? Porque lo que tú estás ganando, bendito Dios, no le vas a tener que suceder a tus hijos. Tus hijos no van a tener que vivir lo que tú viviste. Tus hijos no van a tener que enfrentar las persecuciones que tú enfrentas. Tus hijos no van a tener que repetir las enfermedades que tú has sufrido. Tus hijos no van a tener las adicciones que tú has tenido. ¿Sabes por qué? Porque tú comprendes que estás viviendo para dejar un legado. ¿Quién quiere tener un hijo drogadicto? ¿Quién quiere eso? Nadie lo quiere. ¿Quién quiere tener un hijo mentiroso? ¿Quién quiere tener un hijo que hace lo malo? ¿Quién quiere tener un hijo que roba? ¿Quién quiere tener un hijo que destruye la vida de otro? ¿Quién quiere tener un hijo que es un fracaso? Nadie. Yo, si pregunto a todos los padres, ¿quién quiere tener un hijo así? Nadie lo quiere. Pero el hecho de que esa persona depende de ti. Depende de ti. Depende de lo que tú estés dispuesto a vivir, lo que estés dispuesto a pasar. Yo no comprendía esto. Y mi esposo, cuando yo lo conocí, él me dijo siempre, me decía siempre, tú y yo tenemos que vivir para hacer que nuestros hijos no vivan lo que nosotros vivimos.
tú y yo tenemos que hacer todo lo necesario para que nuestros hijos no repitan los patrones que nosotros tuvimos en nuestra vida. Como somos primera generación de cristianos, a nosotros nos toca, el testigo está en nuestra mano. Hoy en día el testigo está en tu mano. Hoy en día es tu turno. Hoy es tu fase. Hoy es tu parte de la carrera. Y hoy Dios te dice que ya no es tiempo de que vivas entretenido o que pretendas ser entretenido por otros. Es tiempo de que mueras, es tiempo de que te dejes de hacer tus propias voluntades, es tiempo de que dejes tu egoísmo, es tiempo de que dejes tu egolatría, es tiempo de que dejes tus malas costumbres y de una vez por todas te decidas en tu corazón a cumplir tu llamado. Porque si tú lo cumples, tu familia será salva. Si tú no lo haces, perdóname, pero tu familia no va a ser salva. Si tú no lo haces, no va a suceder. Yo sé que si yo dejo esto, yo me muero. Yo sé, nosotros en la vida vamos a pasar muchas aflicciones. Nosotros en la vida vamos a pasar muchas persecuciones, muchas. Vamos a vivir muchas crisis, vamos a enfrentar muchos problemas. Pero eso no nos puede hacer abandonar nuestro llamado. Porque al abandonar nuestro llamado, estamos abandonando a Dios. Yo no comprendo las cosas de otra forma. Si yo hice un pacto con Dios y Él me llamó a cumplir una misión en esta tierra y yo le digo no quiero cumplir esa misión en esta tierra, lo que estoy haciendo es dejar de hacer un pacto con Él. Yo quiero que usted comprenda esto. Cuando usted conoce a Cristo y usted dice sí, ahora decido ser una nueva criatura, decido cambiar, decido entrenarme para ser una mejor persona. Cuando usted toma esa decisión, lo que está haciendo es hacer un pacto con Dios, y se lo explico. Cuando usted hace un pacto con Dios, lo que está firmando es un contrato. Usted está firmando un contrato donde firma Dios y firma usted. Y ahí se ponen, en ese contrato está la lista de beneficios que usted va a tener por ese contrato, y también se exponen las obligaciones que usted va a tener por ese contrato. Y si usted cumple su parte del contrato, su contratante, en este caso Dios, se obliga a cumplir su parte del contrato. Por ende, cuando yo digo, ¿sabe qué? Aquí dice que Carla Oneto tiene que ser pastora. Tiene que ser pastora de una iglesia y tiene que ser profeta. Cuando yo digo, ¿sabe qué, Señor? A mí esto no me gusta. La verdad es que no me gusta ser pastora. No me gusta y la verdad yo no quiero hacerlo más. Entonces, lo que estoy haciendo automáticamente es romper mi contrato. Ahora no lo puedo hacer porque tengo que seguir viendo cosas que tengo ahí. Pero usted, hagamos cuenta que este es el contrato. Yo digo, no quiero ser más pastora. No quiero servir más a la gente. No quiero, me tiene cansada la gente. Usted puede cansarse. Usted puede tener miles de emociones. Eso es válido porque usted es persona, usted no es un robot. Los robots no tienen emociones porque no tienen corazón. Pero si usted es una persona, van a haber momentos en que usted se canse. Van a haber momentos donde usted sienta que no tenga fuerza. Van a haber momentos en que usted sienta profunda frustración. Como también van a haber momentos en que usted se sienta plenamente satisfecho por lo que ha hecho. Pero cuando usted dice, ya no quiero más y no estoy dispuesta a darle más a la gente nada, no estoy dispuesta a servirle más a la gente, usted lo que hace es esto. Y todos los beneficios que aquí estaban escritos, esto es lo que pasó con ellos. Mire acá. Mire acá. Mire lo que hay entre medio. Está la salvación de su hijo. Está en su empresa. Está su vida eterna. Está la salvación de sus familiares. Está su paz. Está una vida correcta. Y ahí está toda su vida. Y esto lo hace mucha gente. Mucha gente toma esa decisión. Y es porque nunca leyó el contrato, nunca entendió qué es lo que Dios quiso hacer con él. Y usted ahora está escuchando esto porque usted va a ser responsable de esto. Va a tener que responder delante de Dios con este mensaje. Hoy día Dios te llama a ti a que dejes tu vida. Deja tu vida. ¿Qué es dejar su vida? Deja de vivir por lo que se te place o por lo que se te ocurre o por lo primero que pensaste cuando despertaste.
Comienza a vivir por el trato que tú hiciste con Dios. Comienza a vivir por las promesas que Dios te ha hecho. Comienza a vivir por las palabras que te encuentras en la Biblia. Comienza a leer más la Biblia para que sí entiendas qué es lo que Dios quiere darte. Para que comprendas que Dios es bueno, que te ama, que te quiere, que quiere darte toda cosa buena, que Él quiere hacer preservar tus generaciones. Comienza a creer, a entender que Dios te ama, que Dios es tu Padre, que Él tiene un lugar reservado para ti, que hay un lugar. Cristo fue a preparar morada para todos nosotros, ¿sabes? Cristo fue a preparar morada, un lugar donde tú y yo vamos a disfrutar, un lugar donde ya no habrá dolor, un lugar donde ya no habrá más sufrimiento, un lugar donde habrá solo galardones de acuerdo a lo que hayamos hecho en esta tierra, un lugar donde ya no habrá persecución, un lugar donde ya no habrá opresión, ¿sabes? Yo anhelo estar en ese lugar. Y porque anhelo estar en ese lugar es que voy a seguir haciendo lo que tenga que hacer. Y porque anhelo que mis hijos estén conmigo ahí, yo voy a seguir haciendo lo que tengo que hacer. No me importa quién me quiera detener. No me importa quién me quiera detener, ¿sabes? Si me tengo que pasar cuántos cánceres los voy a pasar, ¿sabes por qué? Porque yo quiero estar con mis hijos en esa morada que Cristo está preparando para mí. Eso es mayor. Pablo decía, lo que hoy día tengo. Pablo decía que él había sido experimentado en riqueza y en pobreza. Él había pasado toda clase de cosas. Y él decía, lo que tengo para mí es basura comparado con lo que Él me va a dar cuando yo esté a su lado. La eternidad, nadie tiene conciencia de la eternidad. Si nosotros tuviéramos conciencia de la eternidad, no haríamos lo que hacemos, ni tomaríamos decisiones locas como lo hacemos. Si tú entendieras lo que es la eternidad, sabrías que cada minuto de tu vida cuenta. Cada minuto que pasa, cada hora que pasa, cada día que pasa cuenta. Ya no es tiempo que tú digas, ya, la próxima semana me voy a comenzar a hacer lo correcto. La próxima semana voy a comenzar a creerle a Dios. No, cada minuto cuenta porque tú no sabes hasta cuánto dura tu vida. Lo único que tú tienes que decir es, Señor, estoy dispuesto a todo lo que tenga que vivir. Estoy dispuesto a todo lo que tenga que pasar. Lo único que yo deseo es la salvación de toda mi casa, es la salvación de toda mi familia, es la salvación de mis hijos, es la salvación de mis nietos, es la salvación de los seres que yo amo. ¿Quién podría ver a un ser amado arder en el infierno? La gente vive hoy día sin conciencia de eso, sin saber que eso ciertamente va a pasar. Eso va a pasar. Y sé que muchos de nosotros vamos a ver quizás a personas que hemos amado irse al infierno. Y eso es tan terrible. Usted solo será verdaderamente exitoso si usted en su vida, sus logros y sus conquistas se preservan y se perpetúan para la posteridad. Una persona exitosa no es alguien que tiene dinero. Una persona exitosa no es alguien que levanta una empresa. Una persona exitosa no es alguien que quizás tiene un auto último modelo. Una persona no es exitosa porque tiene una casa hermosa. Una persona es exitosa sola y únicamente porque perpetuó su legado. Esa es la prueba del éxito de cada ser humano, que haya un sucesor. Lo que cuenta no es lo que los líderes alcanzan, sino lo que perpetúan. Fíjate que el alcance o el éxito de la vida de Danilo Neto o de Carla Oneto se va a ver en cuántos hijos aprendieron a hacer lo correcto, en cuántos hijos aprendieron a tener una fe loca por Cristo, en cuántos hijos supieron que la iglesia era maravillosa y que era el lugar donde podían vertirse y darse por completo para hacer que muchas familias cambiaran. Ahí recién se va a ver el éxito. No importa cuán grandes sean sus logros, si se mueren con usted, usted fue un fracaso. No importa la casa maravillosa que usted tenga y que usted ame mucho. No importa el auto maravilloso que usted tiene y que lo limpia todos los días. Si ese auto se queda con usted, si todos sus logros se quedan con usted, usted fue un completo fracaso. Y usted dice, no, pero que la casa cuesta harta plata y le voy a dejar buena plata a mi hijo. ¿Y en cuánto tiempo se la van a gastar su hijo? ¿A dónde va a quedar su legado de toda una vida? Si su legado es una casa, déjeme decirle que ese legado puede durarle un año a su hijo. Y después van a vivir hambrientos y llenos de pecado toda una vida. ¿Usted sabe por qué el león es el rey de la selva y nunca ha perdido esa posición? Mira, quiero contarte algo. ¿Usted sabe que el león es el rey de la selva?
Y los leones son los únicos felinos que viven en grupos. Viajan en manadas. Una manada es esencialmente una familia de leones y leonas que viven y trabajan juntos para crear un entorno en el cual son mentores de sus cachorros. La próxima generación de reyes y reinas. Los leones ven a esos cachorros como la próxima generación de reyes y reinas. Antes de que el cachorro tenga 1 año, la leona comienza meticulosamente a entrenar su cría para cazar y sobrevivir. Yo cuando leí esto, yo empecé a pensar y dije, pero si hay otros más que cazan en manada. Y no, el único felino que vive en grupo y que viajan en manada son ellos. Y para ellos un cachorro es un tesoro. Los cachorros nuevos son tesoro. Y fíjese por qué, porque los leones son líderes con visión. ¿Sabe usted que si usted mira uno de estos documentales y ve cuando los leones cazan, usted va a dar cuenta que quienes cazan son las leonas? Parece que el león fuera flojo, pero el león tiene la visión. Y a veces cazan juntamente con las leonas, pero mayormente son las leonas las que cazan. Y fíjate que cuando una leona tiene cachorros, lo que hacen los leones es llevar esos cachorros a la casa. Los llevan y se enfrentan a animales que son, no sé, elefantes, toda clase de animales que son grandes y que también son peligrosos. Y ellos llevan sus cachorros consigo. Y lo que hacen es que cuando van a cazar un animal, ellos ponen sus cachorros en un lugar donde los cachorros puedan tener la vista panorámica de lo que está pasando. ¿Por qué? No pareciera que las leonas son malas y ponen en riesgo sus cachorros, pero no están haciendo eso. Lo que hacen las leonas es ponerlos en un lugar donde ellos tengan la vista de todo lo que sucede, para que sus cachorros aprendan cómo cazar, para que sus cachorros sepan cómo se hace, para que sus cachorros sepan cómo atacar, porque va a llegar el día de mañana en que esas leonas no van a estar y esos cachorros van a tener que pelear y buscar su propio alimento. Es increíble. En la naturaleza sucede así. Mira Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Yo veo muchos cristianos hoy día que no les importa educar a sus hijos y que no les importa hacer que sus hijos escuchen palabras. Pero este verso, vuélvelo a poner, este verso es clarísimo. Dice que tú debes instruir a tus hijos, a tus niños, desde que son pequeños. ¿Y para qué? Para que cuando fuere viejo no se aparte de ese camino que tú le enseñaste. Fíjate que a mí, todo lo que nosotros hemos tenido que vivir como familia nos ha servido para muchas cosas. Yo quiero que compartas esto rápidamente a una persona. Haz algo virtuoso hoy día. Haz que alguien se conecte. Haz que alguien reciba un mensaje. Hazlo ya. Conecta a una persona y cuando lo hayas hecho, pones ahí en el comentario que ya lo conectaste. Hazlo ahora, por favor. Si tú amas, si tú quieres hacerlo diferente hoy día, si tú quieres comenzar a cambiar tus hábitos, comienza hoy día y comparte a una persona. Yo voy a orar después por toda la gente que haya compartido y voy a soltar una bendición y una palabra especial sobre ellos. Así que conecta a una persona ahora. Yo voy a orar después por ustedes, por aquellos que hayan compartido y hayan conectado a alguien. Fíjate que nosotros como familia, con todas las crisis que hemos tenido que vivir, eso nos ha ayudado mucho. Cuando yo me enfermé de cáncer, mis hijos tuvieron que crecer porque ya yo tenía que pasar mucho tiempo en la clínica, tuve que pasar hospitalizada muchas veces y ellos tuvieron que aprender a hacer de todo. Y hoy día vemos a un Israel que tiene 7 años, él hace su cama. Ayer estaba dándole la segunda lección de la cama, porque ellos ya hacen su cama, ya hacen su habitación, aspiran su pieza, ordenan sus juguetes, ellos hacen todo y preparan su desayuno. El Israel se hace hasta agüitas de manzanilla con mucho cuidado porque lo he entrenado para eso, le he dado el conocimiento que él necesita para eso, él sabe qué debe hacer y qué no debe hacer. Y ayer les di una segunda lección de cómo hacer la cama, porque la hacían, pero la dejaban. Yo soy como casi militar para hacer la cama, ¿no? Tengo que tirar un alfiler y él tiene que rebotar. Entonces fui a ver sus camas y estaban así como
estaban con esta cubrecama así, no estaba bien equilibrado, era más corto de un lado y más largo del otro, y eso, la verdad, es algo que no me gusta a mí. Entonces hice que desarmaran sus camas y les enseñé a hacerlo nuevamente. Le dije, esto tiene que quedar así. Hoy día ya estaba impecable. Y eso, imagínate, todas esas cosas es el tiempo que tú te debes dar. Y asimismo, en cada cosa, cuando ellos discuten por alguna razón y yo veo que eso es algo muy repetitivo, yo los llamo a todos y los corrijo a todos. Y les digo que yo no voy a tolerar eso en nuestra familia. Que a Dios eso no le agrada por tal cosa. Les hablo la historia bíblica de algún caso que tenga que ver con lo que les está pasando. Y les digo que eso no es correcto. Después mi esposo me enseñó a hacerlo así. Después se piden perdón entre ellos, por el error que hayan cometido. Y se abrazan y hacen un compromiso de hacerlo bien. Ese tiempo yo sé que va a tener su fruto. Eso, todo lo que tú inviertes en ellos, yo sé que va a tener su fruto. Eso es parte de tu legado. Si tú le dices a tu hijo, no importa, no escuche la prédica, juegue un juego mientras que el pastor está predicando, porque usted se aburre, su hijo va a entender y va a recibir la información de que al hombre de Dios da lo mismo si se le escucha o no. No va a pasar nada si no se le escucha. Si usted dice un día, si usted es padre de familia, usted dice, ¿sabe qué? Quiero abrir una casa de paz, yo tengo toda la fe que Dios me va a ayudar, que Dios me va a bendecir, que vamos a salvar almas. Y después un día X usted se enoja y dice, no, voy a cerrar la casa de paz porque ya no quiero hacer casa de paz. Porque estoy pasando un mal momento y Dios no me está ayudando. Usted le está enseñando a sus hijos que vivan una vida así con Dios. Una vida emocional, una relación emocional con Dios. Que cuando Dios lo bendice usted está contento y cuando usted pasa problemas usted se enoja con Dios. Así le está enseñando usted a relacionarse a sus hijos con Dios. Y esa no es la forma. Usted no le está enseñando fidelidad. Cuando usted no diezma y usted no le enseña a sus hijos a diezmar, mira, mis hijos son pequeñitos y ellos a veces decían, quiero comprarme tal cosa, y nosotros con mi esposo decidimos enseñarle a ellos a que ellos también tenían que aprender a trabajar y a esforzarse por conseguir las cosas. Y por esa razón de repente les damos tareas para que ellos ganen. Nosotros les pagamos cierta cantidad de dinero por ciertas cosas que ellos hacían para que ellos aprendieran lo que significaba el esfuerzo y que las cosas no las tienen de gratis. Y me acuerdo que ellos empezaron a esforzarse, empezaron a juntar su dinero, los tres, y llegado el momento en que se les pagó, yo misma era la persona que le entregaba el dinero y yo misma les decía, de todo eso que ustedes ganaron tienen que separar el diezmo. Y ellos me quedan mirando así como, ¿qué es el diezmo? El diezmo es el 10% de lo que tú tienes ahí, es una parte de lo que tú tienes ahí y tú tienes que consagrárselo a Dios. Si tú no lo haces, todo lo que te queda tú lo vas a perder. Y mis hijos aprendieron a diezmar de esa forma. Estoy hablando de cuando tenía, no sé, el Israel 4, Mateo 5, la Laura 9. Desde ahí ya comenzaron a diezmar. Y si yo soy una persona que le dice, hey, a veces le digo diezma y a veces no me importa si diezma o no diezma, le estoy enseñando a ellos a tener una relación irregular financiera con Dios. Si ellos ven que de repente yo diezmo y de repente no diezmo, ellos van a saber que el diezmo no es importante. Por ende, todo lo que tú enseñas a tus hijos, les vas a dar el mensaje de que eso es lo que deben considerar en su vida. Si tú les dices que al hombre de Dios se le respeta y tú lo respetas, tus hijos van a respetar a sus hombres de Dios. A lo mejor el día de mañana tus hijos no van a tener el pastor que tú tienes, a lo mejor van a tener otro pastor. Pero tú al enseñarle con tus conductas le vas a estar enviando un mensaje de que al hombre de Dios se le respeta, de que al pastor se le respeta, de que a tu líder se le respeta. Entonces después ellos no van a ser personas que tengan problemas con la autoridad. Ellos no van a tener problemas con obedecerle a su profesor, no van a tener problemas con obedecerle a su jefe cuando trabajen. Pero cuando tú crías niños que son malcriados y que tú les das todo lo que te piden, no porque tú seas, no estoy hablando de una mala forma, uno siempre quiere darle lo mejor a nuestro hijo, pero cuando tú, para que te dejen tranquilo, le das todo lo que te piden, tú le estás dando el mensaje de que todo se consigue fácil. Es un pésimo mensaje. No es lo suficientemente bueno transferir un cargo, una institución o un edificio a una próxima generación. Es más importante transferirle su conocimiento, tu experiencia y tus valores. Las cosas que a ti te ayudaron a triunfar, eso es importante que tú se lo transfieras a tu próxima generación.
La definición de sucesión es la efectiva transparencia, traspaso y transición de la visión, la pasión, el propósito, los intentos, los sueños, el carácter, los estándares, los valores, la moralidad y las cualidades del líder a la siguiente generación de líderes. Nosotros no estamos aquí para transferirle a nuestros hijos nuestras mañas. No estamos para transferirle nuestros pecados. No estamos aquí para transferirle nuestras maldiciones. Estamos aquí para transferirles todo aquello que nos llevó a conquistar nuestros sueños. Estamos aquí para transferirle nuestra pasión por Cristo. Estamos aquí para transferirle nuestro amor por las almas. Estamos aquí para transferirle el respeto que tenemos por Dios. Estamos aquí para transferirle la obediencia que tenemos a nuestros hombres de Dios. Estamos aquí para transferirles toda la virtud que nos ha costado mucho esfuerzo conseguir. Eso es lo que tú debes transferir a tus hijos. La sucesión lo que hace es perpetuar el propósito. Usted dice, yo hoy día soy cristiano. Y si yo te pregunto, lo más probable es que tú me digas que sí quieres que tus hijos sean cristianos. Entonces tú le vas a tener que transferir cosas correctas a tus hijos. Porque si tú dices que eres cristiano y no te comportas como tal, tus hijos van a ver qué clase. Ellos se van a armar un concepto de lo que significa ser cristiano. A lo mejor para muchos niños hoy cristiano significa que ven a sus hijos, o sea, ven a sus padres mentir, que ven a sus padres que no asisten a la iglesia, que ven a sus padres que de repente creen y de repente no. Esa clase, ese concepto de cristianismo ellos van a tener y van a vivir así. Yo no quiero eso para mis hijos, ¿sabes? Yo cada día quiero ser mejor para tener mucha virtud que dejar a mis hijos. Anda Juan 14:12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. No me saques el verso. Cristo les dice a sus siervos, Cristo les dice a sus discípulos, que aquel que en él cree, Cristo le habla de frentón a sus discípulos y le dice, si ustedes creen en mí, en lo que estoy haciendo, si ustedes creen en lo que estoy haciendo, ustedes no harán solamente esto, sino que harán cosas mayores. Porque ahora yo debo retirarme, porque ahora yo voy al Padre, porque ahora va a llegar un momento en que yo no voy a estar, discípulos. Va a llegar un momento en que yo no voy a estar y ustedes van a tener que haber creído en lo que yo estoy haciendo ahora. Van a tener que haber creído en lo que estoy levantando. Van a tener que haber creído en lo que estoy edificando. Y ustedes lo van a continuar. Y no van a hacer lo que yo hago, sino que van a hacer cosas mayores a las que yo hago. ¿Hay alguien que quiera que su familia perpetúe? ¿Hay alguien que quiera o lo desanime? Yo vine a animarlo hoy día. Yo vine a animarlo. ¿Sabe por qué? Porque hay muchas razones por las cuales debemos vivir y hay muchas razones por las cuales debemos vivir correctamente. Y eso era que, por ejemplo, cuando él veía algo que estaba mal, él lo decía. Y yo decía, pero si lo conoce recién, ¿por qué se mete con él? ¿Por qué no lo deja nomás y chao? ¿Por qué se mete en problemas? Yo decía, porque lamentablemente algunas personas recibían lo que él les decía, pero otros totalmente no. Pues, o sea, muchos terminaban aborreciéndolo. Porque él decía, oye, lo que tú estás haciendo no está bien, porque mira, considera esto. Y como habla harto, para explicar harto, porque es profesor, muy profesor para enseñar, entonces él habla mucho y la gente se cansa de escucharlo hablar. Entonces, yo cuando él de repente se encontraba con alguien que recién conocía y esa persona hacía algo y él decía, pero ¿sabes lo que pasa? Es que tú dijiste algo, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Mira, lo que pasa es que esto. Y la persona, tú empezabas a mirar que empezaba a hervir. Y yo decía, ¿por qué se mete en estos problemas? ¿Por qué no deja a la gente y ya? Así como, y yo juraba que tenía amor. Yo juraba que yo tenía amor. Y yo decía, ¿pero por qué fastidia a las personas de esa manera? Y después fui comprendiendo que para hacer eso hay que tener amor. Porque es bastante desgastante explicarle a una persona y decirle que está equivocada en algo y decirle cómo lo tiene que hacer. Eso es agotador. Y darse ese tiempo era solamente por amor, aunque fuera la única y primera y última vez que viera a esa persona en su vida. Probablemente muchas de esas personas que vio por primera y última vez en su vida, a lo mejor
cuando necesitaban resolver un conflicto muy grave, se acordaron del consejo que él le dio. Yo no sé, tus palabras tienen poder. Yo quiero decirte ahí, si hay algún pastor conectado, enséñale a tu pueblo a escuchar palabras. ¿Sabes tú que la inseguridad viene por causa del desconocimiento de lo que significa el legado? Hay personas, por ejemplo, pastores que no les gusta que sus hijos escuchen a otros pastores porque tienen miedo de que sus hijos se vayan a congregar con esos pastores. Pero eso es el desconocimiento de que tú tienes una asignación. Los hijos que tú tienes son asignados a ti. Si esos hijos se van, nunca fueron tu hijo. Pero los que se quedan contigo son los que van a perpetuar tu legado. Por ende, nosotros debemos vivir sin inseguridad y debemos vivir confiadamente. Yo me acuerdo que cuando recién estaba mi esposo levantando un equipo de trabajo más grande, como de 10 personas, 15 personas, mi esposo todos los domingos, hacíamos servicio el domingo en la mañana y el domingo en la tarde estaba libre. Entonces, como mi esposo tenía tanta hambre de aprender, de recibir, de crecer, él lo que hacía era que pescaba un grupito de los líderes y decía, ya, nos vemos hoy día a las 5, vamos a ir a visitar una iglesia. Y partíamos todos como en una caravana y, por ejemplo, íbamos a ver un servicio del pastor Chaparro, íbamos a ver un servicio del pastor Billy Bunster y así visitamos muchas iglesias durante mucho tiempo. Y íbamos ahí, nos sentábamos y recibíamos la palabra. Íbamos todos como una familia. Nos sentábamos ahí, recibíamos palabras, sembrábamos en ese lugar y decíamos, después nos juntábamos después del servicio y decía, oye, ¿qué te pareció? No, me gustó cómo hacían esto, me gustó cómo hacían esto otro, me pareció muy buena la idea de esto. Y así fuimos creciendo y capturando muchas buenas ideas y conceptos que otras iglesias tenían, porque no todos desarrollan lo mismo. Y eso él lo hacía solamente porque tenía un corazón absolutamente confiado. Alguien con inseguridad nunca hubiese hecho eso. Yo estoy segura que son contados con una mano los pastores que pueden haber hecho eso en su vida. Así que si tú eres pastor y estás viendo eso, haz que tu congregación se conecte. Te aseguro que a tu congregación le va a ayudar mucho escuchar este mensaje. Seguimos. El secreto para la sucesión comienza con la aceptación de la propia mortalidad por parte del líder. Mira, vamos a Mateo 17, versos del 22 al 23. Dice así, mientras viajaban juntos por la región de Galilea, Jesús les dijo a sus discípulos, mira lo que Cristo le dijo a sus discípulos, mis enemigos me van a traicionar y me matarán, pero yo, el Hijo del Hombre, resucitaré al tercer día. Al oír eso, los discípulos se pusieron muy tristes. Cristo sabía lo que iba a pasar con él. Cristo sabía que iba a llegar el momento en que lo iban a traicionar a alguien que él mucho amaba. ¿Cómo te puede doler una traición si no viene de alguien muy cercano a ti? Las traiciones duelen porque vienen desde alguien que tú amas o de alguien a quien tú has amado mucho y por eso te duelen. Y eso es parte de la vida, ¿sabes? Si tú no entiendes esto, vas a vivir con un corazón lleno de amargura y lleno de rencor. Pero cuando tú comprendes que tienes un llamado y que tienes que continuar y que no importa lo que pase, porque tú tienes que seguir avanzando hacia lo que Dios te llamó a hacer, porque no depende todo esto que pasa de ti, sino que esto va a ser perpetuado a tus generaciones. Cuando tú comprendes eso, tú sabes que aunque en tu memorándum de vida está escrito que tú vas a ser traicionado muchas veces por personas a quienes tú amas y a quienes tú te has dado por completo, Dios te va a dar la fuerza para que tú sigas adelante. Fíjate que al oír esto que iba a pasar con Cristo, sus discípulos se pusieron muy tristes, porque los discípulos juraban que todo era chazampo. Los discípulos juraban que todo era hacer milagros y sanidades y caminar por las ciudades como personas famosas, porque eso era lo que Cristo era una persona famosa. Y lo rodeaban siempre multitudes. Personas que querían acceder a lo que él tenía, personas que querían disfrutar de la unción que él tenía, personas que querían disfrutar de la comida que él hacía a través de los milagros. Hay muchas personas que usurpaban y abusaban de lo que Cristo tenía. Pero Cristo sabía que esas personas iban a existir en su vida. Lo que a Cristo le importaba es que a los 12 que él había escogido siguieran el camino que él había escogido. El mayor líder de todos los tiempos enseñó mucho con su actitud. Dijo algo como esto: si no los dejo, no podrán hacer obras mayores. Pero si los dejo,
sabiendo bien que los he entrenado, entonces harían obras mayores de las que yo he hecho. Por ende, el sucesor debía tener mayores logros. Jesús entrenó un equipo de transición. Él formó un equipo de transición. Jesucristo, el líder histórico, comenzó a conformar y edificar su organización. Para esto, designó a los primeros y pocos miembros de su equipo de liderazgo, individuos comunes y pueblerinos. Apenas reunió a sus primeros estudiantes de liderazgo, él comenzó a hablarles de su inevitable destino. Escúcheme, parece que fuera un líder de las malas noticias, pero apenas lo juntó, le dijo lo que iba a pasar con él. Honesto el hombre. Él le dijo que iba a ser arrestado, les dijo que iba a ser juzgado, les dijo que iba a ser torturado, les dijo que iba a ser crucificado y que iba a resucitar de entre los muertos. Constantemente les recordaba la necesidad de dejarlos y los instaba a prepararse para ese destino inevitable. Al comienzo de su ministerio, en un día en que los discípulos habían fallado al echar fuera al demonio a un niño, le hizo esta pregunta. Mira, anda Mateo 17:17. Jesús dijo: ¡ay, gente incrédula y perversa! ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Era Cristo hablando, ¿y sabe a quién le hablaba? ¿Usted sabe a quién le hablaba Cristo en ese verso? Le hablaba a sus discípulos. Les llamó incrédulos y perversos. Ese líder lo hubiesen crucificado en este tiempo. También. Cristo les dice a sus discípulos que cómo era posible que fueran tan incrédulos y perversos por no sacar un demonio. Y les dice: ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Él le dice a sus servidores: ¿hasta cuándo voy a tener que soportarlos? Por causa de que no creían ni por causa de que eran perversos. El origen de estas preguntas que Cristo hace es muy profundo. Sus palabras revelan frustración. Sus palabras revelan la frustración de un maestro o mentor que esperaba que sus estudiantes aprendieran lo suficiente como para pasarles su obra con confianza. También indica su profundo deseo de que aprendieran lo que él sabía y desempeñaran su mismo nivel. Cristo sintió frustración de ver que lo que les había enseñado a sus discípulos, ellos no lo estaban aprendiendo. Por ende, yo me imagino, ¿sabe? Cuando pienso en eso, no puedo contener la emoción que esto me provoca, porque pienso y digo, el llamado de Cristo duró 3 años, 3 años y medio. Y en ese tiempo Cristo sabía que tenía muy poco tiempo. Cristo sabía que tenía muy poco tiempo para entrenar a personas que continuaran su legado. Entonces le provocaba profunda frustración el hecho de ver que sus discípulos lo hayan visto hacer tantas señales, tantos milagros, tantas maravillas, y comieran de él, se alimentaran de todo lo que él les enseñaba y que no fueran capaces de echar un demonio afuera. Él se frustraba porque decía: rayos, me doy cuenta que el tiempo que he invertido en esta gente no ha servido porque no están aprendiendo lo que tienen que aprender, porque no están haciendo lo que yo les dije que tienen que hacer. Y él sabía que le quedaba poco tiempo para retirarse, para irse, para volver con el Padre. Él lo sabía. Por eso estaba tan empeñado en que sus discípulos aprendieran a hacer las cosas que él hacía. Mira Juan 6, versos 56 al 68. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como el Padre viviente me envió y yo vivo por el Padre, así también el que me come también vivirá por mí. Estos versos causaron tal controversia que pensaron que Cristo era un caníbal. Los religiosos de ese tiempo pensaron que Cristo era un caníbal, que quería que la gente lo comiera a mordisco. Usted dice que estúpido. Sí, pero ¿cuántas veces usted ha pensado mal de su pastor porque le predica algo que está fuera de su norma? Cristo decía: el que come mi carne y bebe mi sangre. Decía: Cristo es vampiro, Dios mío, ¿cómo es posible? Y Cristo lo que le estaba diciendo es que aquellos que estaban dispuestos a vivir y padecer lo que él iba a vivir, los que estaban dispuestos iban a tener vida, iban a tener la bendición del Padre y que iban a permanecer él en ellos y ellos en él. Era lo único y tan sencillo que Cristo le estaba diciendo a sus discípulos o le estaba enseñando a la gente. Fíjate el verso 58. Este es el pan que descendió del cielo.
no es como el pan que comieron los padres de ustedes y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Cristo le estaba diciendo a la gente que estaba enseñándole, que no me saque el verso, le estaba enseñando que lo que Él estaba entregando era todo el alimento que ellos necesitaban. Lo que Él les enseñaba era el alimento que les iba a dar vida y una vida eterna. Que todo aquello que les enseñaba era un tesoro que les iba a permitir tener vida eterna. Anda al siguiente verso. Verso 59. Jesús dijo estas cosas en la sinagoga cuando enseñaba en Capernaum. Al oír esto, escúchame, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién puede escucharla? O sea, ¿quién puede soportar a este pastor que predica de esta manera? Verso 61. Jesús, al darse cuenta de que sus discípulos murmuraban acerca de esto, diga conmigo, el siervo siempre se da cuenta de quién murmura. Jesús se dio cuenta de esto y les dijo, ¿esto les resulta muy escandaloso? Míreme acá. Y yo le digo ¿a usted le resulta muy escandaloso servir a Cristo? ¿A usted le resulta muy escandaloso negarse a sus propias pasiones para poder servir a otras personas? ¿Para usted es muy escandaloso tener que diezmar? ¿Para usted es muy escandaloso tener que dar ofrendas? ¿Para usted es muy escandaloso tener que negarse a sus propios deseos para hacer que a lo mejor una persona se salve? ¿Es muy escandaloso eso? Bueno, sigamos. Sigue. Verso 62. Pues, ¿qué pasaría si vieran al Hijo del Hombre ascender a donde antes estaba? Dios mío. Si ustedes me ven ascender ahora mismo, ¿qué van a pensar que soy un extraterrestre? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de ustedes que no creen. Y es que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo entregaría. Esto es tan potente. Mira, vuélveme aquí un poquito, de ahí seguimos. Jesús sabía, dice ahí, desde el principio. Él sabía quiénes lo traicionarían y quiénes lo iban a entregar. Eso quiere decir que Jesucristo permitió dentro de su grupo de liderazgo todo ese tiempo al que lo iba a entregar, al que lo iba a traicionar. Yo he escuchado a muchas personas que dicen, pero si usted sabe que la persona que estaba ahí era mala, ¿por qué permitió que estuviera al lado suyo? Bueno, porque estamos haciendo lo mismo que Cristo hizo. Porque no hemos sido llamados nosotros a ejecutar la justicia, sino que es Dios quien se encarga de eso. Sigamos. Sigue. Así que dijo, por eso les he dicho que ninguno puede venir a mí si el Padre no se lo concede. A partir de entonces, muchos de sus discípulos dejaron de seguirlo y ya no andaban con él. Verso 66, lo voy a repetir de nuevo. A partir de entonces, muchos de sus discípulos dejaron de seguirlo y ya no andaban con él. Entonces Jesús dijo a los 12, a sus reservados, ¿también ustedes quieren irse? Yo me imagino que debe haber sido más choro que... ¿También ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Esto es algo increíble. ¿Sabes por qué? Porque tú te das cuenta de que de todos los guanajos que estaban ahí escuchando, el único que entendió el mensaje fue Pedro. Que dice, Señor, tú estás diciendo, dura esta palabra. Hay un verso que dice, dura esta palabra, pero ¿a quién vamos a ir? ¿Quién nos va a enseñar lo que tú nos enseñas? ¿Quién nos va a enseñar a servir como tú nos enseñas? ¿Quién nos va a enseñar a amar como tú lo haces? ¿Quién nos va a enseñar a entregarnos como tú lo haces? ¿Quién nos va a enseñar a amar al Padre como tú lo haces? ¿Quién nos va a dar el ejemplo de vida que tú nos das? Todo lo que tú nos da vida eterna. Jesús era muy duro en su liderazgo, muy duro, incluso más de lo que un líder podría hoy ser, porque si hoy un líder es duro, lo quieren crucificar en una plaza pública. Él sabía cuál era su misión en la tierra y no se concentró en su popularidad. Él se enfocó en preparar su legado, en aquellos que continuarían su razón de ser. Camila, ¿estás ahí? Búscame el verso donde dice que los discípulos trastornaron. Escúchame. Él no se enfocó en su popularidad. ¿Y qué pasó con los 5.000 que andaban con él para todos lados? ¿Qué pasó con los que comían pescado y pan gratis?
Él se enfocó en preparar su legado, en aquellos que continuarían su razón de ser. Terminar bien es más importante que comenzar bien. Yo quiero que usted repita esto. Terminar bien es más importante que comenzar bien. Usted debe comprender que su mayor contribución al futuro es su sucesor. La persona que va a sucederlo debe hacerlo mientras que usted vive. Esto está comprobado. La persona que va a continuar su legado tiene que hacerlo mientras que usted vive, porque de esa forma usted sabrá que realizó su mayor contribución. ¿Sabes qué? Cuando yo estudiaba esto, yo te debo decir que esto lo estudié de la palabra y estudié a muchos hombres líderes fantásticos. Y estudié a uno que es mi preferido. Ya no existe, sí, ya pasó está con el Señor. Y que solo quedó su legado, sus libros. Y ¿sabes qué? Yo me gozaba de esto, porque yo veo a mi hijo Danilo, mi hijo mayor, y todo lo que él ha hecho. Bueno, él siempre cuenta cuando predica que la carrera que él estudió y todo lo que él está manifestando hoy, algún día su padre le dijo que es lo que él iba a hacer. Él le dio la visión, su padre le dio la visión. Y hoy día él manifiesta o materializa muchas cosas que son sorprendentes y que mi esposo a lo mejor nunca logró alcanzarlo, pero sí lo está alcanzando a través de él, a través de nuestro hijo. Y eso es algo maravilloso. ¿Tiene el verso? Ok. Anda a Juan 4:34. Mira, dice, entonces Jesús explicó, mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios. A esto se refería al hombre cuando decía, el que come mi carne y bebe mi sangre. No era que se comieran a Jesús, era que hicieran la voluntad de Dios. Diga conmigo, mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió, y en terminar su obra. ¿En qué consiste entonces su alimento? En hacer la voluntad de Dios, que es quien lo envió, y terminar su obra. No es solamente me encamino en esto y dejo botado la tarea. No es así, sino que es comenzar a encaminarte y terminar lo que Dios te mandó a hacer. Como Pablo, él decía, me queda tiempo, me sobró tiempo, ya cumplí mi llamado. Todos nosotros deberíamos vivir así. Y Pablo perpetuó su llamado con hijos espirituales que él levantó. Y eso es maravilloso, y él lo pudo ver, él fue testigo de eso. Por eso él terminó su obra anticipadamente. ¿Lo tienes? Mira, anda al verso anterior donde muestra a estos hombres porfiados. Anda al verso de Juan 6:66. Dice 6:67. Entonces Jesús le dijo a los 12, ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Anda al siguiente, al que te pedí que buscaras. Mira Hechos, aquí ya Cristo no estaba. Y dice el verso, como no los hallaron, llevaron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, mientras que gritaban, estos discípulos que están trastornando el mundo entero, ya han llegado acá. Esto es increíble. Va a llegar el día donde Dios, mucha gente va a decir, estos son los que están trastornando el mundo, estos son los que están cambiando los lugares, estos son los que están mudando a las familias en familias felices, estos son los que se están llevando la enfermedad y traen sanidad, estos son los que se llevan la crisis y traen la oportunidad, estos son los que se llevan el desastre y traen orden, estos son los que fueron formados por Danilo Neto. Toma cachito goma, como decía. Así es la vida de un líder. Un líder debe tener un legado. Yo no sé si hay alguien que está dispuesto a perpetuar ese legado. Fíjate que Cristo no tuvo hijos sanguíneos, pero sí tuvo hijos espirituales. Y Él eligió 12. Bueno, más adelante te voy a contar de eso. Pero Él escogió 12. ¿A quién capacitó? Es decir, pueden ser 12, pueden ser 50, pueden ser 7, pueden ser 150. Eso depende de cuántos quieran dejarse disciplinar y discipular. Sigamos, Juan 4:37 al 38. Okay. Ya saben el dicho, uno siembra y otro cosecha. Y es cierto.
Yo los envié a ustedes a cosechar donde no sembraron. Otros ya habían hecho el trabajo y ahora a ustedes les toca levantar la cosecha. Yo me doy cuenta que a las personas no les gusta que nosotros contemos lo mal que hemos vivido ciertas cosas o lo que hemos sufrido. Les molesta, la gente es como que quiere que le cuenten solo victorias o cuentos. Y nosotros con mi esposo siempre contamos acerca de lo que Dios ha hecho, las maravillas, pero también las cosas que hemos tenido que padecer por causa de Cristo. Y siempre a veces es necesario recordarle a las personas que uno ha pagado precios, para que ellos entiendan que... Yo he escuchado a muchas personas decir, sí, lo que pasa es que el pastor es un ser humano como todos, nomás todos somos iguales. Sí, todos somos seres humanos, pero no todos tenemos la misma responsabilidad. Esa persona que dice, no, todos somos iguales, esa persona no le ha salvado el alma a nadie. Esa persona no ha hecho nada por nadie, solamente se encarga de su vida y de su familia. Pero esa persona no ha estado dispuesta a pagar precios que pastores sí han estado dispuestos. Y a veces es necesario recordarlo a la gente porque la memoria es frágil. Y muchas veces con mi esposo hablamos de esto. Y este verso es increíble, pero muchas veces yo he dicho, yo sé que tuve que pasar un cáncer por una causa. Y sé que por esa causa muchas hijas que a lo mejor podrían haberse enfermado no se van a enfermar porque hay alguien que paga precios. Como mi esposo, él pagó precios para dejar la drogadicción. Sé que hay hijos que van a dejar la drogadicción, pero no les va a costar lo que a él le costó. O mis hijas no van a tener cáncer, no van a tener cáncer porque sí, sino porque a alguien le costó. Mira, y vamos a ver este verso de nuevo. Dice, ya saben el dicho, uno siembra y otro cosecha. Y es cierto, pon el verso. Yo los envié a ustedes a cosechar donde no sembraron. Otros ya habían hecho el trabajo y ahora a ustedes les toca levantar la cosecha. Pero eso quiere decir que la herencia es algo real. La herencia física, pero espiritual también es algo real. Y eso quiere decir que tú y yo fuimos llamados a vencer todo lo que nos está atormentando, a vencer todo lo que se está oponiendo a que tú cumplas tu llamado. Nosotros fuimos llamados a vencer todas aquellas cosas que se han levantado como un gigante en nuestra vida, para que así nuestros hijos no tengan que lidiar con ese gigante, porque tú y yo ya lo derrotamos. Eso se llama herencia. Pero si tú dices, no le voy a decir a mi hijo que haga nada, que él haga libremente su vida para que él viva su experiencia, lo estás condenando a que viva dolores que no tiene por qué vivir. Lo estás condenando a que tenga que repetir patrones que tú tienes de gratis cuando tú podrías habérselo evitado. Los verdaderos líderes siempre son conscientes de que no fueron llamados para terminar la carrera solos, sino para preparar a los herederos a fin de que recojan su porción de historia y completen su fase. Un tremendo ejemplo de mentoría y sucesión, o paternidad y heredero, es el caso de David y Salomón. Vemos que David fue tal vez el rey más grande de Israel. Tenía la visión de una nación próspera y pacífica, libre de guerras y conflictos. Esa era la visión que David tenía. También llevaba en su corazón la visión de construir un lugar permanente de adoración a Dios. Lo maravilloso es que David cumplió su fase de esta gran visión. Sometió a todos los enemigos de la nación y los confirmó edificando la capital del reino, llamada Jerusalén, que significa ciudad de paz. Como buen líder, recordando el fracaso de su predecesor Saúl, David era sumamente consciente de que no podía completar la visión si no mentorizaba a su hijo Salomón. Prueba de ese programa de estudio es el contenido de uno de los libros más importantes de la Biblia, Proverbios. Note usted cómo Salomón inicia su libro. Mira, vamos a Proverbios 1, versículo del 1 al 5. Dice, estos son los proverbios, mira la presentación de Salomón. Estos son los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Estos proverbios tienen como propósito que ustedes los jóvenes lleguen a ser sabios, corrijan su conducta y entiendan palabras bien dichas y bien pensadas. Avanza. También sirven para enseñar a los que no tienen experiencia a fin de que sean cuidadosos, honrados y justos en todo, que muestren astucia y conocimiento y piensen bien lo que hacen. Ustedes, los sabios e inteligentes, escuchen lo que voy a decirles. Así se harán más sabios y ganarán experiencia. El rey Salomón enfatiza repetidamente la necesidad de escuchar las instrucciones de su padre y los mandamientos de su madre. Mira, vamos a Proverbios 1:8. Hijo mío, escucha las correcciones de tu padre y no abandones las enseñanzas de tu madre. Adornarán tu cabeza como una diadema, adornarán tu cuello como un collar.
Hijo mío, si los pecadores quieren engañarte, no te vayas con ellos. Escúchame, no lo quites. Las primeras enseñanzas que Salomón hace son las enseñanzas que David, su padre, le entregó. Y como él ahora está en el trono, él dice, él reconoce que el hecho de que él esté en el trono se debe a lo que su padre y su madre hicieron con él. Se debe a las correcciones de su padre y se debe a las enseñanzas de su madre. Mira, avanza, Proverbios 3, del 1 al 3. Hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas, más bien guarda en tu corazón mis mandamientos, porque prolongarán tu vida muchos años y te traerán prosperidad. Que nunca te abandonen el amor y la verdad. Llévalos siempre alrededor de tu cuello y escríbelos en el libro de tu corazón. Yo quiero que diga conmigo, el mentor elige, el discípulo sigue. Dígalo de nuevo, el mentor elige y el discípulo sigue. Mucha gente seguía a Jesús antes de su intencional elección de los 12. ¿Sabía usted eso? Había ya gente, uno piensa que no, que el ministerio de Jesús se inició cuando él salió a recoger a los 12 discípulos, a los 12 apóstoles, y no fue así. Él ya antes andaba ya rodeado de mucha gente. Mira la escritura en Lucas 6, del 12 al 16. Por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Al llegar la mañana llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. A los que nombró, pregunto, ¿los discípulos lo escogieron a Jesús o al revés? ¿O Jesús escogió a sus discípulos? El mentor escoge, el discípulo sigue. Llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que nombró apóstoles. Sigue. Simón, a quien llamó Pedro, su hermano Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, al que también llamaban el Celote, Judas, hijo de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Lo escogió sabiendo lo que iba a hacer. Escúcheme, es increíble, pero mucha gente cree que escoge el pastor que tiene. O mucha gente cree que se puede dar el lujo de escoger a quien quiera, de acuerdo a cómo predique, de acuerdo a si me gusta o no me gusta. Y eso es algo muy frívolo de este tiempo. Hoy día no hay alguien que quiera perpetuar el legado. Ahora, si usted nunca ha tenido un mentor, usted debe considerar los siguientes puntos. Si esa persona a quien usted está observando para seguir cumple estos requisitos, agárrese de ese hombre y no lo suelte más en su vida. Número 1, su mentor debe haber vivido lo suficiente para tener un carácter que ha sido probado por el tiempo, tanto por sus partidarios como por sus enemigos, y sea digno de confianza. Número 2, debe haber superado los principales obstáculos, oposiciones, retos, desaliento y fallas en pos de lograr una visión o una causa por el interés de la humanidad. Número 3, debe haber demostrado sabiduría, conocimiento y comprensión de la naturaleza integral de la vida, que hace que su consejo como mentor sea confiable. Número 4, debe exhibir coherencia, estabilidad y fidelidad a una causa, visión o llamado. Número 5, debe haber hecho grandes sacrificios personales y demostrado voluntad de asumir el costo de un sueño y una pasión. Número 6, debe haber administrado efectivamente el fracaso y el éxito y muestra un espíritu de humildad y franqueza. Y número 7, debe mostrar su voluntad para proteger su integridad y carácter sin deferir. O sea, debe ser una persona que lucha por defender su propia integridad y carácter. Si usted conoce a alguien así, le quiero pedir algo. Nunca más se despegue de esa persona. Porque todo lo que ese hombre le enseñe es lo que a usted le va a dar vida.